Hola, buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de esta tarde. Hoy contamos con Victoria Torres, que nos va a hacer un resumen un poco de cómo afrontar las inversiones durante esta época estival. ¿Qué hacemos con esas inversiones durante el verano? ¿Hacemos alguna rotación? ¿Cómo planteamos pasar el verano si salimos fuera y no vamos a estar pendientes de ellas? Entonces vamos a repasar un poco todas estas temáticas. Sin más, Victoria, te dejo la palabra y cuéntanos un poco qué hacemos este verano. Perfecto, pues muchísimas gracias, Samuel. El título de la conferencia es ese: ¿qué hacer con nuestras inversiones en verano? Y muchas veces cuando planteamos este tipo de webinarios, intentamos buscar temáticas que puedan ser de interés o que respondan a preguntas que a veces nos hacen los clientes. Y es verdad que muchas veces esta pregunta sale de forma recurrente. Llega verano, ¿qué tengo que hacer con nuestras inversiones? Muchas veces los clientes nos llaman: debería vender la cartera y luego ya volveré en septiembre, no voy a poder estar pendiente de ella. Y por tanto, hemos querido hacer un webinar que va a ser muy breve y en el que vamos a dar una serie de consejos de qué tenemos que hacer si queremos irnos tranquilos en verano. Cuando nos planteamos qué hacer con nuestras inversiones, es verdad que lo que buscamos es, cuando nos vamos de vacaciones, lo que buscamos es sobre todo estar tranquilos. Y queremos estar tranquilos en todos los ámbitos. Entonces, siempre hacemos una serie de recomendaciones a los clientes. Algunos de vosotros, si sois clientes, habréis recibido correos estos días en los que intentamos orientar sobre distintos aspectos. Primero, muy importante, queremos hacer un pequeño guiño a la ciberseguridad en vacaciones, porque no nos cansaremos de repetirlo. Creemos que es un aspecto muy importante que afecta a todo nuestro patrimonio, incluidas nuestras inversiones, pero también a otros aspectos relacionados con nuestras finanzas. Entonces, unos consejos muy breves: si nos vamos a ir fuera, importantísimo desconfiar de esos correos urgentes que nos dice que se ha bloqueado nuestra cuenta, que tenemos que desbloquearla, que tenemos un pago pendiente en la tarjeta. Siempre lo que tenemos que hacer en estos casos, incluso si tenemos a lo mejor un pago pendiente precisamente de ese proveedor, o si es una multa que es posible que nos hayan puesto, siempre lo más importante es llamar a nuestra entidad y corroborar efectivamente que sí es una comunicación que proviene de ellos. Luego, muy importante, no abrir esos enlaces ni responder a mensajes que pueden ser sospechosos. En estos casos a veces es muy difícil, porque nosotros los bancos enviamos también información, pero siempre intentamos dar una serie de pautas. Nosotros nunca vamos a pedir desde un correo electrónico que haya una conexión a la página web. Otro truco es mirar siempre cuál es la dirección y comprobar que está correctamente puesta. A veces varía una letra, entonces nos parece que tiene una apariencia real. Mirar también muchas veces la redacción, que muchas veces hay faltas de ortografía o se habla con determinadas palabras que a lo mejor no son de castellano, pues nos puede chocar. Entonces, tener también muchísimo cuidado. Mucho cuidado también cuando vamos a un cajero, que comprobemos, aunque sea de forma somera, que no tiene ningún tipo de manipulación, porque muchas veces ahí también puede venir un fraude. También importante: nos vamos fuera y nos vamos con nuestro portátil, nos conectamos a redes públicas que muchas veces no son seguras, entonces tengámoslo en cuenta para no intentar hacer operaciones que en un momento dado pues puedan ser conflictivas. Y luego, esto lo hacemos mucho con las redes sociales, decimos una semana fuera y decimos dónde estamos. Y lo que estamos diciendo también es que vamos a dejar vacía nuestra vivienda en muchos casos. Entonces, no demos pistas a los malos, intentemos tener unas buenas vacaciones y que cuando volvamos, pues nada nos las estropee. También es muy importante el tema de la planificación financiera. Nos vamos a ir, entonces sería muy importante que revisáramos si vamos a tener, sobre todo, unos gastos recurrentes antes de irnos. Muchas veces tenemos muy claro que pagamos todos los meses la hipoteca, la luz, el agua, pero muchas veces los gastos extraordinarios se nos olvidan. Y decimos, la cuesta después de las vacaciones, pero si siempre sabemos que vamos a tener que comprar los libros o vamos a tener que hacer un gasto extra, en realidad no tiene que ser una sorpresa. Esos gastos extraordinarios los podemos periodificar durante todo el año para vivir un poco más tranquilos todos los meses. Reservar una cantidad para imprevistos. Y ya específicamente, si estamos hablando de las vacaciones, es importante que comprobemos si tenemos cargos pendientes. A lo mejor pues, he tenido una revisión del coche, se me olvida que me lo van a cargar en agosto y yo tenía previsto pues, un presupuesto para mis vacaciones y a lo mejor pues, lo tengo que cambiar. No me puedo ir donde quería o tengo que comer en restaurantes más baratos. Entonces, vamos a tener en cuenta todo esto
una vez más, pues como decimos, para irnos tranquilos de vacaciones. Y luego, ¿qué pasa con las inversiones? Que es donde queremos incidir un poco en este webinario. Porque muchas veces los clientes dicen, mira, lo que voy a hacer es, lo voy a vender todo o lo paso todo en monetario porque, ¿y si pasa algo? Y además es que no voy a estar pendiente. Y además, pues con todo el ruido político que hay en estos momentos, con la incertidumbre geopolítica, a ver si sale un tuit de Trump y el mercado se da la vuelta, a ver si se recrudece otra vez la guerra en el estrecho de Hormuz, ¿qué hacemos? Bueno, pues mira, yo me voy a ir. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es si esto es una buena opción. Porque muchas veces, cuando se nos pasa esto por la cabeza, lo que estamos haciendo es responder a una ansiedad momentánea. Pero lo que nos tenemos que parar a pensar es si esto es una buena opción de cara a largo plazo. Entonces, muchas veces, cuando estamos en un momento de incertidumbre especialmente, es muchísimo más importante hacer una revisión de cuál es el contexto de mercado, cuál era mi horizonte temporal, mis objetivos, que es muchísimo más útil que intentar tener una reacción inmediata. Estos primeros minutos de la conferencia los vamos a dedicar precisamente a por qué hacemos esto, para intentar. Es difícil evitarlo porque estamos hablando de sesgos, pero a lo mejor si conocemos un poco más de por qué se producen, estamos más preparados para poder evitarlos en un momento dado. Lo primero que tenemos que saber es que, aunque nosotros pensemos que no, las decisiones que a veces tomamos no son racionales. Entonces, sabiendo esto, pues muy probablemente podamos, en cierto modo, separar lo que es real de lo que son nuestras emociones. Muchas veces, aquí lo hemos llamado cómo decide nuestro cerebro y esa gran mentira que nos decimos a nosotros mismos de que las decisiones financieras generalmente las estamos meditando, ¿no? Yo estas decisiones financieras las he tomado pues, con cabeza, con sentido común. Siempre creemos que estas decisiones son racionales. Pensamos que las hemos analizado, que hemos calculado, que hemos decidido, pero si hacemos un ejercicio de autocrítica sabemos que muchas veces no es así. Porque en realidad, cuando estamos tomando estas decisiones, y volvemos a la pregunta base, no voy a venderlo todo porque me voy a ir de vacaciones, entonces no vaya a ser que pase algo. Pensamos que estamos analizando, pensamos que estamos decidiendo, pero en realidad lo que estamos haciendo es mezclar emociones, los miedos, la percepción a veces equivocada de que existen determinados riesgos, porque al final nuestro cerebro tiene dos maneras de decidir. Podemos decidir por una intuición y cuando decidimos por intuición lo hacemos de una manera muy rápida, muy instintiva, emocional. ¿Qué es lo que hace el cerebro cuando actúa por intuición? Ahorra energía, porque son decisiones muy rápidas. No nos implica tener que estar pensando. Y luego tenemos la parte del cerebro que es más analítica, más consciente, más lenta, más costosa. Entonces, muchas veces lo que hacemos es tomar las decisiones con el sistema número 1, con la intuición. Y después, el analítico lo utilizamos para justificarlo. Si hemos cambiado toda nuestra cartera, decimos no, pero lo hice porque en ese momento había mucha incertidumbre geopolítica. Primero decidimos con el corazón y después lo justificamos con la razón. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque muchas veces es una cuestión del contexto en el que estamos. Porque cuando en nuestro cerebro hemos dicho que por un lado decide por la intuición y por otro lado por la razón. Pero es que a veces nuestro cerebro se cansa y nuestro cerebro también es vago. Y lo que busca es dónde está la vía de solución más sencilla. Y muchas veces cuando tenemos que tomar decisiones lo hacemos en momentos que son de incertidumbre y no tenemos mucho tiempo y no tenemos toda la información, pero es que además no la vamos a tener. Y tenemos presión emocional porque sabemos que si nos vamos de vacaciones y nuestra cartera pierde, esto tiene una consecuencia real, voy a tener menos dinero. Las decisiones en ocasiones también son complejas. Entonces, cuando una decisión que tenemos que tomar es complicada, el cerebro necesita que le demos unas referencias claras. Y si no las tiene, lo que intenta es buscar atajos. Ahora vamos a ver cuáles son esos atajos. Y muchas veces nos preguntamos, no, es que si tuviera más información, es que muchas veces no es importante tener mucha más información, sino que lo más importante es centrar ese contexto en el que tenemos que tomar esas decisiones. Habíamos dicho antes que cuando el cerebro es sometido a presión, lo que hacemos muchas veces es tomar atajos mentales. En vez de sentarnos a decidir de una manera racional, lo que hacemos es tomar ese atajo mental. ¿Y por qué intentamos tomar esos atajos? Primero, por esa aversión a la pérdida que tenemos en general todos los seres humanos. Se ha llegado a cuantificar que una pérdida nos duele el doble de lo que nos gusta una ganancia del mismo porcentaje.
Es decir, que cuando perdemos una cantidad determinada nos duele 2 veces más que si hubiéramos ganado esa misma cantidad. Entonces, muchas veces, como tenemos esa aversión a las pérdidas, tomamos decisiones que no terminan de ser de todo racionales. Otro sesgo que tenemos, otro atajo mental, es ese sesgo del status quo. Cuando dudamos, no tenemos muy claro qué va a pasar, bueno, pues mejor no cambio nada. Esto lo hacemos en las finanzas y lo hacemos en muchas cosas de nuestra vida. Cuando a lo mejor pues, no estamos a gusto en el trabajo, o tenemos un problema con alguno de nuestros hijos, tenemos dudas y decimos, bueno, mejor no cambiar nada, que me quede como estoy. Entonces, muchas veces lo que hacemos es retrasar decisiones que si lo pensáramos racionalmente, pues parecen adecuadas. Y luego otro atajo mental es ese miedo al arrepentimiento. Bueno, ¿qué pasa si me voy de vacaciones y me equivoco? Bueno, pero también tendría que pensar qué ocurre si acierto. Entonces, muchas veces, antes de avanzar, lo que hacemos es buscar una validación que en muchos casos pues, no llega. Y decimos eso, bueno, pues lo voy a revisar todo otra vez, antes de tomar una decisión. Entonces, ¿por qué tomamos estos atajos? Porque muchas veces no estamos seguros, porque no entendemos el impacto, porque no vemos claro el riesgo, porque no estamos preparados para decidir. En muchos de estos casos podemos recurrir a personas que nos echen una mano, podemos recurrir a expertos para que nos digan, mira, este es mi caso y no tengo claro pues, estos riesgos o no sé si estoy preparado para decidir. Bueno, pues hagamos caso de lo que nos puede decir un experto. Los principales atajos mentales. Recordemos que las decisiones, las ideas claves serían que las decisiones financieras no son racionales, aunque nosotros pensamos que sí, que muchas veces buscamos seguridad, además de rentabilidad. Esto es una cosa que muchas veces tenemos lo que se llama sesgo de autoengaño. Nos preguntan, ¿y tú qué quieres? Rentabilidad. Pero en cuanto que tu cartera empieza a perder, te asustas, porque también buscas esa seguridad, aunque en principio tu cabeza piense que lo que quiere es rentabilidad, muchas veces lo que buscamos es esa seguridad. Y en algunos casos, en algunos perfiles, muchísimo más. La información adecuada nos va a ayudar a decidir con criterio. Y esa información adecuada la tenemos que buscar en las fuentes adecuadas, porque por otra serie de sesgos que tenemos, en ocasiones lo que hacemos es buscar la información en aquellos sitios que nos van a autoconvencer de lo que nosotros queremos que nos autoconvenza. Entonces, muchas veces también es importante tomar esa decisión con esa información que es un poquito más amplia y no está tan sesgada. Y detrás de todas las dudas, pues aparecen todos estos sesgos que son previsibles y que acabamos de comentar. Mensajes clave en momentos de volatilidad, porque esto es muy común. Y muchas veces decimos, verano es un momento de volatilidad. Es verdad que muchas veces en verano han pasado cosas importantes. Seguro que si pensamos en los últimos agostos, hemos visto que ha habido momentos de mercado que han sido importantes. Pero es que además puede incrementar la volatilidad porque si hay menos agentes en el mercado, a lo mejor con unos movimientos sin mucho volumen, vemos que las bolsas se pueden mover más. Entonces, es verdad que podemos ver que en los periodos veraniegos hay momentos en los que puede existir esa volatilidad. Entonces, vamos a ver cuál es el reto y vamos a dar una serie de mensajes claves de qué deberíamos hacer en estos momentos de volatilidad. Lo primero que tenemos que asumir es que la volatilidad es parte normal de la inversión. Y si no somos capaces de asumir esta volatilidad, pues muy probablemente a lo mejor no estamos preparados para ser inversores de bolsa o de activos de riesgo y tendríamos que hacer una revisión profunda de cuál es nuestro perfil. ¿Por qué ocurre muchas veces esa volatilidad? Porque al final, ¿qué es lo que hace que los activos se muevan en el mercado? Lo que hace que los activos se muevan en el mercado no es que haya un conflicto geopolítico, es que a este conflicto geopolítico respondemos los inversores, vendiendo. Y cuando a lo mejor hay buenos momentos de mercado, compramos y lo hacemos de manera muy abrupta. Entonces, somos nosotros los que estamos, en cierto modo, generando esa volatilidad, que es una reacción normal, en algunos casos, a cambios que hay en el mercado, económicos, políticos, empresariales. Y tenemos que entender que es una parte indisoluble de la inversión, sobre todo en renta variable. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a gestionarlo? Pues recordando que muchas veces los objetivos que nos hemos puesto con nuestra cartera son de largo plazo. Pues vamos a respetar ese objetivo de largo plazo. Esta frase de Buffett, pues yo creo que lo resume muy bien, que a menos que puedas ver cómo tus inversiones en acciones pierden un 50% sin caer en pánico, no deberías invertir en bolsa. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos antes, mantener nuestro horizonte y muchas veces pues evitar ese pánico. Voy a mostrar ahora un par de gráficos que yo creo que son bastante elocuentes. Esto es la rentabilidad
comparada entre la renta variable de Estados Unidos, es la línea azul, y las letras del Tesoro en Estados Unidos. Como vemos, a 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 15 y desde el lanzamiento. Es verdad que 1 año, bueno, hemos tenido un año muy bueno de bolsa, entonces la diferencia es sustancial y las letras obviamente pues me dan una rentabilidad muy pequeña. Pero si vamos ampliando el horizonte temporal, lo que vemos es que la conclusión es que al final la renta variable de un modo u otro siempre va a superar a determinados activos como a las letras del Tesoro. Así que aquí podríamos establecer una conclusión. Cuando decimos, no, es que invertir en letras Tesoro es más seguro. Bueno, pues aquí podríamos decir que es más seguro, pero que es más seguro que a largo plazo me va a dar una rentabilidad inferior, que a lo mejor para mí es suficiente un 3,37 desde el lanzamiento, desde que esto se mira, que son unos datos que están tomados con un periodo de tiempo bastante largo, desde el inicio del lanzamiento del índice. Entonces, podríamos pensar que efectivamente es más seguro tener esto y a veces es suficiente, pero en otras ocasiones es verdad que yo quiero más y vemos que a largo plazo pues parece que ese riesgo que sí que vemos en el corto se diluye un poco. Y ahora vamos a ver otros gráficos que son súper interesantes. Muchas veces, si cogiéramos esto, lo que pone aquí son determinados hitos que son muy importantes. Pues, por ejemplo, esta caída que vemos aquí tan drástica, esta fue la del COVID. Esta que vemos aquí, esta fue la crisis financiera, ¿vale? Otra, por ejemplo, aquí, esta es la burbuja de los .com. Si nosotros invertimos mirando, como yo digo a veces, con la lupa, lo que vamos a ver es una caída muy abrupta. Es decir, si ahora mismo ampliáramos este gráfico, hasta, por ejemplo, situarnos aquí, diríamos, madre mía, qué caída. Yo como inversor no voy a ser capaz de soportar esta volatilidad tan grande. Es que, fijemos, solamente tenemos que mirar en un periodo de tiempo tan corto qué caída tan abrupta tuvo. Esto fue el COVID-19. Pero ahora vamos a suponer que en vez de esa lupa que hemos estado mirando solamente este trocito que nos ha parecido dramático, hacemos esa ampliación. Y vemos este gráfico tan largo, que va desde 1992. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo es que a largo plazo la bolsa termina por subir. Incluso en aquellos momentos que eran absolutamente adversos de mercado, pues vemos que a largo plazo las bolsas terminan recuperando. Conclusión, que a largo plazo, si tenemos tiempo y paciencia, pues muchas veces esas pérdidas que nos parecen dramáticas terminarán siendo recuperadas. Ojo que esto no se aplica a todo, es decir, estamos hablando de índices, estamos hablando de bolsas, aquí estamos hablando de un MSCI World. Cuando a lo mejor hablamos de una compañía en concreto, no vale lo de la paciencia a largo plazo, a lo mejor me he equivocado, porque la tengamos 30 años y es una compañía que ha dejado de ir bien o ha cambiado los presupuestos, pues a lo mejor no mejora. Estamos hablando siempre de índices, así que todo hay que tenerlo en contexto. Muchas veces, volviendo a la pregunta del inicio, que es lo que ha dado pie a esta conferencia, es, no, yo lo que voy a hacer es, lo voy a vender todo y ya en septiembre vuelvo, cuando ya me pueda otra vez ocupar de mis inversiones. Ocuparse de las inversiones, nunca vamos a decir que no se haga, siempre se va a tener que hacer. Pero esto, lo de intentar vender en el momento que a mí me interesa y volver a entrar, es lo que se llama market timing, que significa que nos creemos como inversores que somos capaces de determinar cuál es el mejor momento para entrar o para salir del mercado. Que somos capaces de decir cuándo podemos salir en un punto bueno y que somos capaces de entrar en un momento en el que la bolsa está baja. Pero es que esto no funciona así, porque muchas veces las mayores subidas y las mayores bajadas se concentran en periodos muy cortos de tiempo, especialmente las bajadas. Las bajadas suelen ser muy abruptas y luego puede tardar un poquito más en subir. Entonces, no es posible hacerlo. Así que la conclusión sería intentar no anticiparnos a los movimientos de mercado y mantener el plan que teníamos cuando empezamos a hacer nuestra estrategia de inversión. Y si me genera mucha ansiedad, entonces a lo mejor lo que hay que revisar es si efectivamente estamos bien adecuados a nuestro perfil. Esto es otro gráfico bastante parecido al anterior que nos dice qué pasaría si intentando hacer esto, es decir, me salgo cuando veo las cosas complicadas y entro en los momentos buenos, ¿qué pasaría si me pierdo las 5 y las 30 jornadas bursátiles en el mercado? Y estamos hablando de un periodo de largo plazo, desde el 92 hasta el 2026.
Pensemos que aquí estamos concentrando en 5 y 30 jornadas, es decir, nada. Bueno, pues si nos perdemos los 30 mejores días invirtiendo en el DAX, y esto se repite en todos los índices, si siempre hubiera estado invertido, hubiera conseguido una rentabilidad del 1.518. Si me pierdo los 5 mejores días, la rentabilidad hubiera bajado al 887%. Y si me pierdo 30 días, que 30 días no es nada, desde el 92 hasta el 2026, la rentabilidad hubiera bajado a 122%. Podemos coger cualquier índice y veremos que las conclusiones son las mismas, que mantenerse siempre invertido, al final, es una estrategia que es positiva. Es verdad que también antes de invertir tenemos que tener muy claro cuál es ese horizonte temporal, porque es que no nos va a valer para todo. Si yo lo que quiero es ahorrar un poco porque quiero dar la entrada a un piso dentro de 2 años, claro, que estamos viendo periodos de tiempo muy largos. A lo mejor tengo que hacer una cartera pues un poco más ajustada a ese horizonte temporal. Y esto, por último, es un gráfico que va en la misma línea. Lo que vemos son las rentabilidades máximas y mínimas y vemos que en el largo plazo, cuanto más pasa el tiempo, vemos que al final estos gaps se van estrechando muchísimo y van confluyendo los máximos y los mínimos. Entonces, la volatilidad y la variabilidad se reduce con el tiempo. ¿Es cierto que en los periodos cortos podemos ganar mucho? Pues claro, porque miremos los mínimos y los máximos. Pero es verdad que el riesgo es mucho mayor. Igual que puedo tener beneficios muy altos, también puedo tener pérdidas muy altos. Y la segunda conclusión es que desde 1992, si hubiéramos invertido en renta variable global, en cualquier momento la rentabilidad hubiera sido positiva. Es decir, que esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Esto no se ve muy bien, pero lo voy a explicar. Porque aquí hay una cosa que es muy importante cuando planteemos las inversiones, que es la importancia de diversificar, y un poquito más adelante vamos a hacer otra vez hincapié en esto. Esto se ve poco, pero corresponde a distintos tipos de activos. Cada uno corresponde a un tipo de activo distinto. Solamente lo que tenemos que mirar es que no hay ningún tipo de activo que en todos los años se comporte igual. Hay activos que un determinado año se comportan, es el peor, y en cambio en otros años se comporta mejor. Entonces, intentar averiguar en función del contexto de mercado, que esto lo hacemos mucho, bueno, como pensamos que van a subir los tipos, como pensamos que la inflación va a estar alta, vamos a intentar invertir en activos que estén ligados a la inflación. Como pensamos que va a haber una recesión, pues voy a comprarme activos defensivos. Si fuese tan sencillo y si fuésemos capaces de anticipar qué es lo que va a pasar, pues entonces esta tabla estaría estupenda porque cogeríamos en cada momento el tipo de activo que le va mejor. Pero como no lo sabemos, aquí uno de los consejos es vamos a intentar tener nuestra cartera lo más diversificada posible. Aquí hay 2 frases también, que a mí me gustan mucho las frases porque creo que resumen muy bien todo lo que contamos, que todo el mundo tiene la capacidad mental para ganar dinero en la bolsa, pero no todo el mundo tiene el mismo estómago. Y que prepararse para las correcciones o intentar anticiparse a ellas ha costado más en términos de pérdidas que las propias correcciones. Son 2 lecciones de Peter Lynch, que es uno de los grandes gurús de la inversión y que yo creo que es interesante tener en cuenta. A efectos de la volatilidad, lo que tenemos que hacer es intentar mirar más allá del ruido. Es que siempre va a haber volatilidad. Seguro que los que estáis escuchándonos no recordaréis un periodo de la bolsa en el que la economía iba bien, no había conflictos geopolíticos, las empresas ganaban todas dinero. Siempre hay algo que va a hacer ruido en el mercado. Puede ser pues, un conflicto, puede ser un COVID, puede ser una guerra, puede ser un montón de cosas y muchas de ellas no las podemos prever. ¿Qué tenemos que saber? Que la volatilidad es parte de la inversión, que a largo plazo, como hemos dicho, suele recompensar el riesgo, que muchas veces las correcciones crean oportunidades atractivas. Hay una cosa también en la que siempre pienso, el mercado de valores es el único mercado que existe en el que cuando las cosas están baratas no las queremos. Cuando hay rebajas de otros mercados, nos parece muy interesante. Cuando vamos a cualquier sitio y hay un 2x1, mira qué bien. Cuando hay una camisa que nos gustaba y está en rebajas, perfecto. Y cuando hay una compañía que nos gustaba mucho porque pensamos que tiene un modelo de negocio muy sólido y por lo que sea, por ruido de mercado, baja, resulta que nos asustamos y la vendemos en vez de comprarla. Bueno, pues esto es algo que deberíamos pensar. Evitar salir y entrar de las inversiones de forma muy brusca. Si tengo una tesis de inversión en una compañía, ¿para qué entrar y salir? La inversión periódica, esto es importante también.
a estos efectos, en vez de invertir o desinvertir todo en un momento, ¿por qué no invertimos de una manera periódica a lo largo del tiempo para intentar minimizar esa volatilidad? La diversificación, muy importante, porque suaviza los resultados. Reinvertir los ingresos, que muchas veces aumenta la rentabilidad total por ese efecto de la capitalización compuesta. Valores de calidad, muchas veces, porque dan frutos a largo plazo. No dejarse arrastrar por el tono del mercado. Hay que analizarlo por qué está pasando las cosas y no tomar decisiones solamente porque el mercado está cayendo. Y muchas veces llevar a cabo esa inversión activa que significa hacer una estrategia que esté adaptada a nosotras, pues puede tener bastante sentido. El siguiente apartado, ya para ir centrando, es la importancia que tiene invertir con un propósito. Invertir con un propósito significa que yo antes de empezar a invertir, y aunque algunas de estas cosas que contamos parecen como muy obvias, luego, si preguntamos a nuestro alrededor, ¿tú inviertes en bolsa o en fondos? Sí. ¿Y qué estrategia tienes? Pues mucha gente dirá, pues no lo sé, yo voy comprando un poco, voy mirando a ver qué va bien, escucho las noticias, pienso que este sector puede ir bien. Pero muchas veces no hay una estrategia por debajo. Y no nos olvidemos que muchas veces un sector puede ser muy interesante, pero no es válido para todo el mundo. Como decíamos antes, si yo quiero invertir en un sector prometedor a 15 años, pero voy a necesitar el dinero en 2, pues a lo mejor tengo que buscar otra cosa que no sea ese sector. Entonces, hay que tener en cuenta que antes de empezar a invertir tenemos que implementar nuestra estrategia. Y esto es precisamente lo de no tener esa estrategia, es lo que nos genera muchas veces mucha ansiedad y nos hace cometer errores. ¿Qué tengo que tener en cuenta para hacer esas carteras? Mi perfil inversor, también las expectativas que tengo del mercado y las valoraciones, como decíamos anteriormente. Hemos dicho que puede parecer un poco contradictorio. No hay que fijarse en las valoraciones. Bueno, sí que hay que fijarse en las valoraciones. Nosotros nos puede parecer interesante, esto lo pongo a modo de ejemplo, el sector de la defensa, pero en un momento dado puede estar a lo mejor muy sobrevalorado. Y yo a lo mejor lo que hago es lo tengo en mi cartera porque creo que tengo que estar, pero lo tengo con una ponderación neutral. En cambio, si veo que ya empieza a cotizar a valores más atractivos, puedo incrementar mis posiciones. Entonces, por supuesto que es algo que tengo que tener en cuenta. Entonces, por ir ya centrando, una vez que tengo ya mi perfil y tengo implementada mi estrategia, lo primero que tengo que hacer es cómo me hago esta estrategia. Me tengo que hacer una serie de preguntas básicas. ¿Qué capital tengo? Y voy a ir aportando periódicamente. ¿Qué cantidad de dinero no puedo perder bajo ninguna circunstancia? Vamos a suponer que yo efectivamente en un tiempo necesito pues para pagar algo, una entrada, o mi hijo se va a ir fuera a estudiar. Esto no lo puedo perder. Y el resto a lo mejor sí puedo perderlo. ¿Cuál es mi perfil? Si tengo experiencia previa. Esto es muy importante porque la experiencia previa lo que nos dice es que conozco qué es lo que puede pasar en los mercados y no me voy a asustar. Anda, yo esto ya lo he vivido. Yo ya he vivido otra crisis de estas características y sé que después de las caídas pues viene la recuperación. El plazo que tengo para la inversión, la diversificación, las expectativas realistas sobre los mercados. Y esto tiene mucho que ver con una cosa que estábamos diciendo antes, que es esa experiencia previa. Porque muchas veces cuando alguien empieza a invertir, se le pregunta, pues, ¿tú qué estás esperando de los mercados? No, yo quiero ganar un 30, pero bueno, un 30. Si un 30 estás invirtiendo en renta variable, la renta variable un año te puede dar un 30 y otro puedes perder un 15. Entonces, cuando haces una media y a lo mejor le dices, pues mira, la media de este índice en un periodo de tiempo largo es un 9. Uy, un 9 solo. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene expectativas realistas sobre los mercados porque a lo mejor no tiene esa experiencia previa. Esto es muy importante. También importantísimo, invertir solo en lo que entendemos y si no tenemos tiempo o no tenemos conocimientos, nos tenemos que dejar guiar muchas veces por expertos. ¿Cómo se hace una cartera eficiente? Que no tengo que estar rotando continuamente. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos una cartera hay dos parámetros de la misma. Hay uno que es deseado y otro que es no deseado. ¿Qué es lo que deseo? Yo deseo la rentabilidad. Yo quiero que mis inversiones vayan bien. ¿Y qué es lo que no quiero? Lo que no quiero es asumir riesgo. Pero claro, hemos dicho antes que esto va unido. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar un punto de equilibrio entre esa rentabilidad que yo quiero y ese riesgo asumible y que sea compatible. Yo no puedo decir que quiero una rentabilidad del 30 con una volatilidad del 1. Eso no existe. Pero lo que sí que podemos hacer es, dentro de esta frontera eficiente, saber cuál es el punto en el que yo estoy cómodo. Y otra cosa muy importante es saber que cada uno tenemos una frontera eficiente y una cartera eficiente. Habrá quien lo que quiere es maximizar la rentabilidad y se va a situar por este punto de la cartera eficiente
Y hay que lo que quiere es, sobre todo, preservar capital. Y se va a situar por este rango de esta frontera eficiente. Entonces, tengo que alinear riesgo, rentabilidad y las necesidades concretas de cada cliente, que esto también es muy importante, porque hay clientes que a lo mejor quieren, son arriesgados de naturaleza, pero a lo mejor por sus circunstancias no pueden, por lo que hemos dicho, necesitan el dinero en un periodo de tiempo. Así que, bueno, eres muy arriesgado, pero lo siento, tus circunstancias personales te hacen que tengas que rebajar de forma sustancial el nivel de riesgo. Hay que distinguir entre la capacidad de asumir riesgos, que es, yo tengo dinero, yo tengo unas rentas estables, tengo mis gastos cubiertos, bueno, pues entonces tendría capacidad para asumir riesgos. Ahora bien, los tolero, es decir, me inquieto, llegan las vacaciones y quiero vender toda la cartera, veo que se está poniendo muy complicada la situación de los conflictos geopolíticos y me asusto y quiero vender, a lo mejor yo tengo capacidad, pero no tengo tolerancia. Esto es objetivo y esto es subjetivo. Y igual que antes, tenemos que encontrar un punto en el que los dos aspectos confluyan. Y dicho todo esto, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo bajamos esto al mundo de las inversiones? Bueno, pues vamos a dar aquí ya unas pinceladas un poco más concretas de qué podríamos hacer en estas circunstancias. Primero, la pregunta, ¿se puede estar protegido? Claro, ahora nos vamos de vacaciones y no vamos a vigilar las inversiones, pero si nos damos cuenta, cuando nos preguntan ¿cuál es el mayor riesgo que hay en el mercado en estos momentos? Nosotros siempre decimos lo mismo, el mayor riesgo es aquel que no podemos prever y que a lo mejor sale en verano o a lo mejor nace en septiembre. Entonces, como yo no lo sé, lo que no podemos hacer es intentar asociar esa necesidad de protección con un momento puntual del tiempo, porque luego nos sorprende. Resulta que nos hemos ido de verano y no ha pasado nada, y luego llega septiembre y sí que pasa algo. Entonces, ¿hay alguna manera de estar protegido? Bueno, pues podríamos dar algunas pautas. Lo primero que tenemos que decir es, no, yo lo que voy a hacer es, como yo creo que la tecnología, igual, todo lo que estoy diciendo son ejemplos, es lo que va a liderar el crecimiento, pues yo lo que voy a hacer es comprar solamente tecnología. Bueno, pues esto no es así, porque cuando lidera la tecnología, después hay un cambio en el liderazgo. Entonces, esto no es una manera de estar protegida, intentar buscar quién va a ser el ganador. Yo siempre digo que la mejor manera y gratis de estar protegido es con una adecuada diversificación. Y no tenemos que confundir diversificación y descorrelación. Yo puedo tener muchos fondos en mi cartera o muchas acciones en mi cartera, pero si todas son del mismo sector o todas evolucionan en la misma línea, entonces estoy diversificado, pero no estoy descorrelacionado. Entonces tenemos que buscar activos que, en cierto modo, no reaccionen igual ante los eventos de mercado. Por ejemplo, hay algunos activos que son más defensivos, consumo defensivo, salud. Bueno, aunque las cosas vayan mal, pues va a ser lo último que nos vamos a quitar. Y en cambio, si las cosas van mal, a lo mejor el ocio es lo que dejo aparcado. Entonces, pueden ser activos que pueden estar descorrelacionados. ¿Qué más puedo hacer? Hacer uso de las herramientas, que es que hay muchas. Por ejemplo, si estoy invirtiendo en renta variable, tengo esos famosos stop loss que yo me pongo, de modo que si llega a un nivel que ya no es asumible para mí esa pérdida, me lo venden en el mercado. O me puedo programar alertas. Oye, tengo este fondo de inversión, que me manden una alerta si el fondo ha caído por debajo de un porcentaje. A lo mejor no para tomar una decisión, pero sí para estar informado y saber por qué ha ocurrido eso. A lo mejor es porque hay ruido en el mercado o a lo mejor es porque a esa acción en concreto le ha pasado algo y si yo tengo toda esta información voy a poder tomar una decisión muchísimo más fundamentada. Y si ya nos vamos a activos y alguien nos pregunta, bueno, no quiero deshacer mi cartera, tengo claro que tiene que ser de largo plazo, tengo claro que yo estoy adecuado a mi perfil, pero ¿qué tipo de activos podrían ayudarme a protegerme un poquito más en estas circunstancias? O si es alguien que está empezando a hacer la cartera. Bueno, pues en renta fija, por ejemplo, podríamos mirar renta fija de alta calidad crediticia y plazos más cortos. Sabemos que los plazos más largos están muchísimo más supeditados a que haya movimientos en el mercado. Que haya un cambio en la inflación, que haya un cambio en los tipos de los bancos centrales. Cuanto más corto sea el plazo, más visibilidad hay y menos le afecta. Cuanto más largo sea, pues puede tener más volatilidad. Si hablamos de renta variable, pues por ejemplo, podríamos fijarnos en empresas o fondos de alto dividendo. Para que las empresas repartan dividendos, primero tienen que tener beneficios, si no, no pueden repartirlos.
Muchas compañías que reparten alto dividendo suelen ser compañías pues, más maduras, estables, que tienen un flujo de caja, que tienen una política de retribución al accionista. Entonces, bueno, pues podría ser un tipo de inversión de renta variable, tal vez en algunos contextos, algo más tranquilo. Y luego tendríamos que pensar algunos sectores que a veces nos ayudan a estar más protegidos. Por poner dos ejemplos, y siempre con... disculpad que sea tan pesada, pero muchas veces todo tenemos que ponerlo en contexto, porque no hay una regla de oro en el mundo de las finanzas. Salud, y ahora explicamos esto de A lo que es, hay algunos sectores, consumo defensivo, que de por sí, pues muchas veces pueden ayudarnos más en un contexto de incertidumbre. Dentro de salud, por ejemplo, y por eso hacía el inciso de tenemos que tener cuidado con estas afirmaciones, dentro de salud hay muchísima variedad de tipos de salud. Tenemos desde biotecnología, farmacia, servicios médicos, y no todos son igual de defensivos, porque en algunos casos son sectores que pueden tener un riesgo y que responden a otros parámetros. Pero es verdad que, por ejemplo, salud, todos vamos a seguir gastando en medicamentos que necesitamos. Hay una serie de circunstancias detrás que ahora vamos a pararnos un poco más cuando hablemos de las megatendencias, que van a seguir vigentes en cualquier contexto de mercado. O luego, por ejemplo, aquí hemos puesto es los sectores halo, que muchas veces hacemos nombres de cosas que están pasando y una de las grandes dudas que hay ahora mismo en el mercado es qué pasa con la tecnología, qué pasa con esa obsolescencia tan grande que hay de algunos servicios. Hay muchísimas dudas de oye, qué va a pasar, por ejemplo, con las empresas de servicios jurídicos. ¿Lo va a terminar sustituyendo la IA? Hay qué dudas hay sobre esto, o determinados sectores que pueden quedar también pues, muy afectados. Entonces, se está empezando a poner de moda en contraposición con la tecnología, donde está claro que va a haber ganadores y perdedores, este concepto que es los activos físicos, que son, estamos hablando de activos que como son físicos, pues no tienen ese riesgo de obsolescencia. Estamos hablando aquí de, por eso es el LO, es Low Obsolescence. Por ejemplo, ¿qué podríamos estar pensando? Infraestructuras de agua, compañías que son los que hacen los centros de datos, compañías, gasoductos. Si hablamos otra vez de tecnología, por ejemplo, podríamos decir, mira, yo creo que la tecnología es obviamente lo que va a revolucionar el futuro y tengo distintas maneras de exponerme a la misma. Lo que puedo hacer es intentar averiguar cuáles van a ser los ganadores de esa tecnología, de esa inteligencia artificial, cuáles van a tomar la delantera o por el contrario, ¿por qué no hago una cosa? Está claro que dentro de todas las empresas que invierten en tecnología están las ganadoras y las perdedoras, pero todas van a tener, por ejemplo, que invertir en centros de datos. Y van a tener que construir una serie de naves para tener todas esas máquinas que tienen que tener. Pues ¿por qué no invierto en estas otras compañías que están totalmente al margen de la obsolescencia para apostar también por sectores que pueden ser los que sean los ganadores del futuro? Estrategia que tenemos en estos momentos, en este contexto actual, y por dar algunas pinceladas de qué opciones podrían ser interesantes, algunas ya las hemos venido apuntando. ¿Cuál es el escenario que tenemos en renta fija? ¿Cuál es la estrategia que tienen nuestros expertos? Nuestros expertos parten de estos parámetros. Es verdad que ahora mismo lo que se espera es que siga habiendo un escenario inflacionista que puede durar un poco más de tiempo, pero nuestros expertos consideran que no va a haber ese endurecimiento generalizado que muchos están descontando. Puede haber un endurecimiento, pero es posible que dure menos de lo que se estaba esperando. El escenario central es que vuelva a haber una subida de tipos por parte del Banco Central Europeo. Hay más dudas sobre qué es lo que puede hacer la FED. Los tipos reales en Estados Unidos son atractivos y se descuenta que va a haber inflación, pero que va a ser moderada. ¿Qué tipo de activos se pueden beneficiar de este contexto? ¿O qué opciones podríamos tener en cuenta? Reducir la liquidez, invertir esa liquidez en deuda a corto plazo y renta fija a tipos flotantes. Esos tips los que están ligados a la inflación, que pueden ser bastante útiles. Entonces, bueno, pues estos serían algunos de los activos que ahora mismo
nuestros expertos consideran que pueden ser interesantes en el contexto actual. Esa deuda ligada a la inflación, los bonos con grado de inversión en plazos cortos, creo que habíamos dicho en la anterior diapositiva, los bonos high yield a corto plazo, y cuando cojamos high yield, intentar cogerlo en ese rango que está más pegado a ya crédito de inversión. Bonos corporativos en mercados emergentes, pero también a corto plazo, emisiones subordinadas de entidades financieras, algunos fondos de inversión, por ejemplo, que invierten en estas subordinadas financieras, pues ofrecen todavía un diferencial interesante, una rentabilidad atractiva en función del riesgo que tienen. Y luego, si ya nos vamos a renta variable, ¿qué opciones podríamos tener en este contexto? Pues aquí hemos dejado algunas de las posibles alternativas que tendríamos. Ante la gran pregunta de qué es lo que ocurre con las valoraciones que oímos, que si están un poco altas, que qué pasa con la tecnología, los semiconductores, estamos viendo en estos días pues, un poco de volatilidad en el caso de algunas compañías. Aquí los mensajes claves serían que estas altas valoraciones están sustentadas por un crecimiento de los beneficios que a día de hoy no parece que se vayan a agotar. Entonces, hoy por hoy, y salvo que haya un cambio en este escenario, pues parece que estas valoraciones sí que están respondiendo a unos fundamentales. Por supuesto que en algunos casos a lo mejor están en niveles exigentes. Por eso podríamos aprovechar recortes para añadir posiciones. Las megatendencias que ahora mismo vamos a comentarlas de forma un poquito más detallada. Estados Unidos y Asia liderando la revolución tecnológica. Esto tiene por detrás una justificación, y es que si tenemos en cuenta cuáles van a ser los sectores y cuáles están siendo ya que más aportan al crecimiento de los beneficios, vemos que obviamente la tecnología sigue liderando. Y decimos, bueno, pues que además es que pesan mucho en los índices, no pesan demasiado, sí, pero pesan menos de lo que sus beneficios nos están indicando que deberían pesar. Y en algunos índices, por ejemplo en Asia, la representatividad es muy inferior. Entonces, esto nos hace que estemos positivos con algunos índices y que, por tanto, pues, por ejemplo, Estados Unidos y Asia sean dos de los índices y de los mercados que tenemos en el radar, que nuestros expertos tienen en el radar. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues tenemos en estos momentos alta convicción en sectores y temáticos que están involucrados con la inteligencia artificial. Como hemos dicho antes, tecnología, puramente dicho, pero también otras derivadas, las que estaban exentas de ese riesgo de obsolescencia. Electrificación, infraestructuras. Sobreponderación de Asia emergente, incluyendo ya China, que hasta hace poco lo teníamos un poco más apartado. Sobreponderación de financieras, que creemos que en el contexto actual todavía tienen bastante sentido, en un entorno de tipos altos y de compañías que están pues, bastante saneadas. Dentro del sector salud, preferencia por biotecnología, donde creemos que muchos de los fundamentos que tiene la megatendencia están especialmente vigentes. Cautela en sectores de consumo, básicamente por valoraciones. Y cuando hablamos de materias primas, en el caso de algunas de las que todos tenemos en la cabeza, tal vez están cotizando a unos niveles que no están sustentados por fundamentales, así que una de las opciones sería invertir a través de mineras diversificadas. Y nosotros en renta variable lo que hacemos es tener un pilar esencial, que son las megatendencias. Y estas megatendencias entroncan totalmente con la pregunta del inicio. ¿Tengo que deshacer mi cartera en verano? ¿Tengo que deshacer mi cartera cuando hay incertidumbres? Si yo tengo una cartera que está basada en las megatendencias, esto me va a dar una serie de ventajas. Ojo que esto solamente va a ser si tengo tolerancia al riesgo. Solo puede ser si tengo un horizonte temporal de medio o largo plazo, porque muchas de estas megatendencias necesitan un tiempo largo de maduración. Esas megatendencias, que muchas veces la gente lo confunde con tendencias, tiene un punto que es esencial para diferenciarlo. Tienen que implicar que va a haber cambios sociales y tecnológicos de largo plazo que van a tener un impacto en la economía y en la manera que tenemos de comportarnos. Estos cambios van a venir a lo largo de distintas generaciones. Por eso aquí, por ejemplo, si hablamos de construcción, construcción es una tendencia o un sector. Si estamos hablando, por ejemplo, de infraestructuras ligadas con la inteligencia artificial, eso es una megatendencia. Pueden ser parecidos, pero no lo son. ¿Vale? Parecen que es lo mismo, pero no es así. Tienen que ser temáticas que puedan convertirse en motores de crecimiento, y algunos ejemplos de las megatendencias que nosotros tenemos
identificadas la descarbonización, demografía, digitalización, desglobalización y desconfiguración del orden mundial, que después podemos aterrizar en subtendencias: salud, robótica, ciberseguridad. ¿Y por qué decimos que si tenemos un enfoque en renta variable de megatendencias nos olvidamos un poco de esa necesidad de estar continuamente reestructurando la cartera? Porque estas megatendencias están menos vinculadas al ciclo económico, obviamente le afecta, pero tienen otros parámetros por debajo, porque son temáticas que abarcan a distintas industrias que muchas veces combinan crecimiento y valor. Cuando un inversor no invierte a través de este enfoque de megatendencias, le toca decidir un montón de cosas. ¿Irá mejor las compañías de crecimiento o de valor? ¿Irá mejor la industria, los industriales, o irá mejor las financieras? Cuando tú inviertas con megatendencias, dejas de tener que preguntarte todo el rato por las decisiones individuales. No tienes restricciones geográficas ni de capitalización, porque lo que se va a hacer es: yo creo que la demografía es la megatendencia que tiene todo el sentido, y entonces ya van a venir por detrás todas las decisiones que yo tome. Importante ese horizonte temporal de 10-15 años y nos ayudan a pensar de una manera muchísimo más transversal y más global. ¿Y cuáles son esas 5 Ds que las hemos mencionado? Pero vamos a explicar un poco por qué pensamos que pueden ser temáticas que tienen sentido. La digitalización, bueno, ya lo hemos visto. La inteligencia artificial se dice que es la mayor revolución de todos los tiempos. Desde Internet no se veía una igual y ya estamos viendo que lo está superando de manera absoluta. Nos va a ayudar ya no solamente porque cuando hablamos muchas veces de inteligencia artificial o robotización, pensamos solamente en las compañías que lo hacen, pero no. Pensemos en todas las compañías que se pueden beneficiar de estos procesos. Antes decíamos que nuestros expertos están muy positivos en el sector financiero, y uno de los motivos que apuntalan esta apuesta es porque consideran que es uno de los sectores que más se puede beneficiar en términos de eficiencia, de todas las innovaciones que puede tener la tecnología. Descarbonización. Al margen de momentos puntuales de tiempo, es obvio que va a ser una necesidad a largo plazo, que tengamos que depender menos de suministros fósiles, que tengamos que tener una política de cómo hacemos una transición energética. Aunque esto ya se venía hablando antes, ha habido determinados acontecimientos que nos han hecho que seamos muchísimo más conscientes. ¿Qué ha pasado con el COVID? ¿Qué ha pasado con este último conflicto geopolítico, con esa interrupción del estrecho de Hormuz donde el petróleo no pasaba? Entonces, nos hace ser conscientes de que cada país se tiene que preocupar de ser menos dependiente del resto o de buscar alternativas en caso de que vuelva a haber conflictos de estas características, que los va a haber. Desconfiguración del orden internacional. Hemos visto cómo después de la Segunda Guerra Mundial había unos bloques que ahora mismo están totalmente cambiados. Se ha cambiado ese liderazgo de los dos bloques, Rusia-Estados Unidos, por un nuevo orden mundial que tiene una serie de repercusiones. Ahora estamos viendo nuevos países que están empezando a tomar protagonismo, y esto lo que conlleva por debajo es una serie de oportunidades para invertir, o por lo menos para configurar la cartera de una manera distinta. Desglobalización. Esto liga también un poco con lo que estábamos diciendo anteriormente. Cuando hemos tenido determinados acontecimientos geopolíticos, nos hemos dado cuenta que de repente ya no tenemos suministros. Necesitamos a lo mejor pues unas piezas para nuestros vehículos que, como venían de fuera y hay una interrupción de las cadenas de suministro, ya no lo puedo hacer. Entonces han empezado a aparecer conceptos nuevos, como por ejemplo pues intentar fabricar en países que están más cerca de nuestro entorno, con el objetivo de que no se interrumpan estas cadenas de valor, ya no solamente dentro de los países, sino países que están cercanos, donde no se espera que pueda haber conflictos geopolíticos. Importantísimo también todo lo que tiene que ver con la digitalización y el talento, en un escenario en el que liga mucho con demografía, hay escasez de mano de obra, pues va a ser muy importante todos los pasos que se den en esta línea. La retención del talento, esto tiene también que ver, como decíamos, con todo esto, por el envejecimiento que se está viendo en muchos países, también por el impacto que tiene pues, en los salarios, los consumos, las ciudades, cómo están emergiendo determinadas clases medias, cómo están cambiando los hábitos de consumo. Entonces, todas estas temáticas, por debajo lo que hacen es, al final, aterrizar en sus sectores, que son los que consideramos que tienen que ser importantes. Si queremos invertir en cada uno de ellos,
yo les invito a que miren en nuestra web porque tenemos buscadores donde tenemos productos que están especializados en cada una de estas megatendencias. También tenemos productos para invertir de una manera global en todo ello y además, si volvemos a la slide donde habíamos hecho ese pequeño cuadro con los tipos de activos en renta fija y renta variable que consideramos que pueden ser interesantes para hacer esa cartera diversificada, también tenemos especificado dentro de nuestra web y en las carteras cómo podemos ya aterrizarlo a productos concretos. Y esto es básicamente lo que les queríamos contar hoy con respecto a cómo estar un poco más tranquilos de cara a las vacaciones, que esperamos haberlo conseguido y yo estoy abierta a que se hagan preguntas, la pueden dejar si tienen alguna en el chat y mi compañero Samuel nos la transmite y si hay alguna que requiera pues a lo mejor un análisis más detallado nos comprometemos a dar respuesta en los próximos días. Pero si tienen alguna consulta sobre cualquier aspecto de lo que hemos estado viendo, pues encantada de compartirlo. Aquí siempre les dejamos un QR pues, para que nos digan si quieren compartir qué les ha parecido la sesión o cualquier aspecto relacionado con la entidad o tienen alguna inquietud, pues siempre les animamos a que también utilicen esta vía para hacernos llegar todas sus sugerencias y sus comentarios. Samuel, hola Vicky, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la ponencia, ha estado muy interesante y nos has dado estas claves para, para prepararnos para el verano. No tenemos ninguna pregunta, lo que decía, si alguno pues luego tiene alguna duda o lo que sea, puede contactar siempre con el servicio de atención al cliente, que estamos de 8 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes y pues ahí le solventaremos las dudas o pues te las trasladamos y si no podemos solventarlas directamente y se las hacemos llegar al cliente sin ningún problema. Así que, pues nada, muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todos y muy feliz verano y nos vemos otra vez en septiembre. Feliz verano a todos. Gracias.